Listo. Entonces, buenas noches. Vamos a hablar de la costumbre mercantil. ¿Ustedes pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe. Okay. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo acá la definición de la costumbre mercantil? Buenas noches, doctor. Costumbre mercantil. Costumbre mercantil es el conjunto de prácticas que se repiten y aplican reiteradamente por un grupo de personas frente a un hecho o tema determinado y adquiere obligatoriedad por el hecho mismo de ser una norma creada para usos sociales, siempre que éstas no sean contrarias a la ley y se ejecuten de manera reiterada, réplica y uniforme. Artículo 3 y 6 del Código de Comercio. Bueno, vamos a usar a partir de hoy muy frecuente el Código de Comercio. ¿Ok? Entonces, quienes no tengan el código, en el aula virtual coloqué la URL para que ustedes puedan entrar desde ahí a ver el código por internet, ¿sí? En la página del Senado. Y lo mismo con el Código General del Proceso. Entonces, alguien que me ayude con el artículo 3 del Código de Comercio. Yo, doctor. Ok. Artículo 3. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que lo contrarie manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados, en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. ¿Leo el artículo 2? No, el 6. Dice que está derogado. Pero ahí, si estás en la página del Senado, ahí te permiten darle clic y ver el texto original. No, no, señor, yo tengo el código, pero pues ya lo busco. Artículo 6. Prueba de la costumbre mercantil. Prueba con testigos. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código del Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se predetermina probar con testigos, estos deberían ser por lo menos 5 comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los proferidos dentro de los 5 No te escuchamos. Se le fue el audio. ¿Me escuchan? No te escuchamos, solo el principio. Si quieres, vuelve y repite, por favor. Sí, señor. Artículo 6. Prueba de la costumbre mercantil, prueba con testigos.
La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se predetermina probar con testigos, estos por lo menos 5 comerciantes idóneos, inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos en el artículo 3 y cuando se aduzcan, como prueba 2 decisiones judiciales, estas hayan sido proferidas dentro de los 5 años anteriores al... No dice nada más, doctor. Ok, bueno, ahí nos mencionaba el artículo 6 de cómo establecía el Código de Comercio en el artículo 6 desde el año 70 las situaciones para poder probar la costumbre mercantil. Pero ahora, antes de ir a mirar cómo se prueba o cómo se certifica la costumbre mercantil, quiero primero que veamos las clases de costumbre. Hay 4 clases de costumbre: la costumbre local, la costumbre general o nacional, la costumbre extranjera y la costumbre internacional. Entonces, la costumbre local podríamos decir que es aquella que se presenta dentro de la jurisdicción, digamos, de la Cámara de Comercio, es decir, en el municipio o los municipios que conforman una Cámara de Comercio. Más adelante, en otras clases, miraremos cómo se conforman las cámaras de comercio, la jurisdicción que aplican y todo eso. Si miramos el ejemplo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene jurisdicción no solo sobre la ciudad de Bogotá, sino también sobre municipios como Soacha, Zipaquirá, Cajicá, Chía, ¿sí? Sobre algunos municipios de la Sabana. Entonces, la costumbre local es la que se da en este sitio. Pongo un ejemplo de costumbre local. Digamos que si ustedes miran los hoteles, pueden tener el check-out o la hora de corte del día. Por ejemplo, que en la ciudad de Bogotá sea a las 2 de la tarde, el corte del día. Entonces, todos los hoteles en la ciudad o en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues van a aplicar esa misma costumbre de que a las 2 de la tarde van a hacer el corte del día. Es decir, después de las 2 de la tarde ya cobran un nuevo día para los huéspedes. Pero los hoteles, por ejemplo, en Cartagena pueden tener el corte del día en una hora diferente. Puede ser a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo. Entonces, sería costumbre local que allá en Cartagena los hoteles hicieran el corte del día a las 3 de la tarde. Digamos que en Cali los hoteles hicieran el corte del día a la 1 de la tarde. Entonces sería la costumbre local en Cali que los hoteles hicieran el corte del día a la 1 de la tarde. ¿Ok? Ahí sería costumbre local y la costumbre sería diferente en cada sitio. Entonces, la costumbre local en Bogotá es que sea a las 2 de la tarde el corte, en Cartagena a las 3 de la tarde, en Cali a la 1 de la tarde. Va a ser diferente, ¿sí? La costumbre mercantil local. Si la costumbre local se repite en la mayor parte del territorio, entonces se vuelve una costumbre general o nacional. Es una costumbre nacional o general la celebración de esta que fue la semana pasada, la de la Virgen del Carmen. Sí, que es la patrona de los transportadores y no sé qué. Eso es una costumbre nacional. En todo el país se celebra el 16 de julio esa fiesta. Esa es una costumbre nacional. Otra costumbre nacional podría ser que las personas que ayudan en la venta de un vehículo o de un inmueble, se les debe pagar una comisión del 3% y la paga el vendedor. Entonces, esa costumbre
es igual aquí en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga. Entonces, como se repite, esa costumbre sería nacional. Preguntas sobre la costumbre local y sobre la costumbre nacional. Doc, tengo una duda, o de pronto la costumbre general nos había deducido, era más o menos el ejemplo del tema de, pues el tema de las entregas en los hoteles. Ahí está la local, pero la habló general fue en el momento de que sea Cali, Medellín, Cartagena, así fue cuando me dio el ejemplo general. La nacional sería que se repita en la mayor parte la costumbre, y por eso puse que no sería la del corte del día porque es diferente. La costumbre va a ser la misma en todos sitios. Entonces, un ejemplo de costumbre nacional o general sería pagar el 3% a ese comisionista por la venta de un vehículo o por la venta de un inmueble, y que ese 3% lo paga únicamente el vendedor. Esa es la costumbre en todo el país. ¿Sí? Perfecto. O sea, si mira en Bogotá, esa es la costumbre, en Barranquilla, esa va a ser la misma costumbre, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali. ¿Sí? Entonces, como se va a repetir la misma costumbre, va a ser una costumbre general o nacional. Gracias, O la muy de amable. la celebración la que dije, del Día De de la Virgen. la Virgen del Carmen. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Muy claro, profe. Muy claro, profe. Voy entonces a aplicar las profe. otras dos y pregunto a ver si es cierto. Bueno, Profe, hablamos de que la costumbre es extranjera cuando... profe, perdón. Tengo Ujú. una duda ahí, me genera. Bueno, si hablamos de costumbre mercantil, se refiere como a la parte comercial. Sí, mercantil o comercial es lo mismo. Sí, pero ¿qué tiene que ver, por lo menos, la celebración de la Virgen del Carmen o lo que sea con algo, con esa parte Que los comercial? comerciantes siempre van a aprovechar esa festividad para determinados usos comerciales, ¿sí? Y va a ser una costumbre, o sea, va a ser reconocido por todos y todos van a respetar la costumbre. Ah, ok. ¿El tema bancario entraría ahí, doctor? Pero ¿a qué te refieres con el tema bancario? Pues es una costumbre que en los pueblos los bancos abren hasta las 12 del día y si cierran de 12 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vuelven y abren. ¿En los En pueblos o en todo el Bogotá, país excepto Bogotá? ¿En todo el país funciona así? no, en las grandes ciudades no, en Medellín, Cali, Barranquilla no funciona así porque los horarios sí son pues los mismos en las ciudades, pero en las poblaciones sí cambian. En Cartagena, hasta donde Sería tengo local. entendido, y yo voy Pero por no lo menos sería 2 local. veces al año, cierran al mediodía. ¿No sería local ese Hasta, ejemplo? hasta donde he visto, creo que el único que mantiene así abierto es Bogotá. En el resto del país, no solamente municipios, en las ciudades capitales también. Solo Bogotá, porque aquí la costumbre es que al mediodía estén abiertas las cosas. Eso sería Es que diferente, pero sí En Bogotá aplicaría. van los horarios largos hasta las 3 de la tarde y luego vienen los horarios, no recuerdo cómo se llaman. Entendido. Los extraordinarios. Extendidos, Horario exacto. extendido. Entendido. Exacto. Extendidos. Pero sí, Pero en claro, Me- depende. Pero Pero doctor, en Cali, doctor, en Cali también hay horario continuo. exacto, y en Medellín también, doctor. En Sí, todas las también. ciudades hay, en las ciudades capitales hay, pero en la mayoría de los municipios del país, sacando Bogotá, los bancos cierran al mediodía. Ejemplo, Chiquinquirá, los bancos cierran de 12 a 2, todos los almacenes y todo En está todo el cerrado de país 12 a 2. pasa eso, excepto Bogotá. En todo el país, vayan y busquen en cualquier ciudad capital, Es común ver Bucaramanga, en otras regiones ver eso. y no son Bueno, pues, pueblos, son ciudades, pasa eso. doctor, pero entonces Pero esto sí, sería puede ser una costumbre. costumbre local. Sí, claro. Ok. La costumbre extranjera es aquella costumbre que se da en un país y se busca la certificación de esa costumbre para aplicarla en un asunto puntual acá. Por ejemplo, es una costumbre
extranjera que en los Estados Unidos se celebre el Black Friday o el Viernes Negro, que es el último viernes del mes de noviembre. La costumbre, ¿en qué consiste? En que en esa ocasión, ese día, los comerciantes hacen promociones para generar el apetito consumista de fin de año, ¿sí? Que de pronto aquí algunos lo hayan copiado, pero digamos que lo aplican diferente. Voy a poner un ejemplo con nombre propio. Esta grabación es solamente con fines académicos y no está autorizado reproducirla. Día sin IVA, por el que pasa No. con el código. No, el día del Black Friday. El Black Friday ya hace unos años se está aplicando aquí en Colombia. Pero ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación que Falabella, por ejemplo, hizo una publicidad engañosa. Porque bajó el precio para el día del Black Friday, pero resulta que ese era el precio del producto. O sea que unos 15 días antes subió el precio para que el día que debía hacer el descuento, aplicando el descuento, quedara en el valor que realmente valía ese producto, ¿sí? Entonces esa no es la dinámica o la razón de ser del Viernes Negro. El Viernes Negro, por ejemplo, se utiliza por las cadenas o las fábricas allá muy reconocidas en Estados Unidos, como por ejemplo Apple. Apple saca sus productos, y así como Apple, hay muchísimas marcas que sacan lanzamientos para esa fecha. Entonces, ya las personas saben, digamos que el último celular va a costar promedio $1,000 cuando sale, porque es lo último en Guaracha y tal. Entonces, el día del Black Friday le hacen un descuento y lo dejan, por ejemplo, en $600. Entonces la gente, claro, con tal de aprovechar la promoción, si es necesario, va y se trasnocha del día anterior haciendo fila, esperando que abran la puerta del almacén para aprovechar la promoción, ¿sí? Entonces, permítame un... Parecido al día sin IVA aquí en Colombia, ¿no? El día del COVID. Sí, ese. Entonces, esos comerciantes hacen la promoción y esa promoción pues vale la pena. Digamos que aquí sucedió algo similar con el primer día sin IVA, ¿sí? Que hubo realmente unos descuentos, ¿sí? Entonces, esa experiencia del Black Friday, del Viernes Negro, sería una costumbre extranjera, es decir, de los Estados Unidos. El Halloween es una costumbre extranjera. El Halloween es de los Estados Unidos. Una costumbre internacional sería, por ejemplo, la celebración del Mundial de Fútbol. Ustedes han visto que siempre en los eventos deportivos grandes a nivel mundial, como el Mundial de Fútbol, como Las Olimpiadas. Los Olímpicos. Los Olímpicos, ¿sí? Y esos eventos deportivos, siempre hay unos patrocinadores, por ejemplo, Coca-Cola, Mastercard, Visa, ¿sí? Entonces es una costumbre que haya siempre un patrocinio de ciertas marcas para esos eventos, ¿ok? Eso podría ser una costumbre internacional. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la costumbre extranjera y la costumbre internacional? Que la costumbre internacional se va a dar en varios países al mismo tiempo, ¿sí? Como, por ejemplo, lo del Mundial de Fútbol, como lo de los Olímpicos, como la celebración de la Navidad. Por lo menos en el mundo occidental celebramos la Navidad, o sea, el continente americano y el continente europeo, por lo menos.
Entonces, esas son costumbres mercantil internacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, mi duda es claro. Es claro, doctor. Bueno, entonces vamos a ver si es verdad. A ver, Yormari, dame un ejemplo de costumbre local. De costumbre local, puedo decir que, a ver, de local puede ser el tránsito es nacional, ¿no? Pero, ¿qué cuestión de tránsito es? Bueno, hacer todos los trámites, no, sí puede ser local, porque cuando se matriculan los carros, si son de Chía, se matriculan en Chía. Si son de Bogotá, pues son de Bogotá, o sea, tienen sus seccionales para sus matrículas. Pues no sé si Yo no te entendí. Por de Secretaría de Tránsito y Transporte o Movilidad, algo así, ¿no? Entonces, si yo voy a comprar un carro en Cartagena o municipios, tiene que ser donde está matriculado para hacer toda la tramitología donde está el carro matriculado. Yo no puedo hacer ninguna tramitología. Si es de Chía, pues tocó en Chía, no puedo hacerla en Bogotá. Pero no entiendo cuál sería Pues la costumbre local. Por ejemplo, costumbre local podría ser Doctor, la disculpe, ¿podría ser celebración. la Feria de las Flores, por ejemplo? Claro, la Feria de las Flores en Medellín. O el Carnaval de Blancos y Negros, el Carnaval de Barranquilla. Exacto, son locales en ese sitio. Bueno, entonces puede ser otro ejemplo, allá en Armenia, la feria cafetera o el reinado de allá del café, algo así puede ser la costumbre local, ¿no? Sí, esa sería una costumbre local, el reinado nacional del café. Además, acuérdense que este país es el país de los reinados y la feria. Cada municipio prácticamente tiene una fiesta propia o una feria propia, ¿sí? Excepto Bogotá. En el resto San del Pedro, país. celebraciones de San Pedro. San Pedro y San En Juan. el Huila, San sí, Pedro claro que sí. y San Juan es en el Tolima y el Huila del resto. El Huila, así Pero es. si uno mira que el Festival del Burro, que el Festival de la Panela o la Feria de la Panela, que El de la morcilla. la mazorca, el de la morcilla, el de toda vaina. Los carnavales de Pasto, los negros y blancos allá también. Bogotá tiene el Festival de Verano. Pero eso no es la misma cosa, eso no es igual. No es lo mismo porque al final, digamos que no hay como ese sentido de fiesta o de feria como en el resto de las ciudades. O sea, no digo que no sea bueno el festival de verano, sí, pero no tiene como que el mismo arraigo que vemos en las otras ciudades con sus festivales propios. Con sus Podríamos decir tradiciones. que más como una costumbre más de la ciudad podría ser el Festival Iberoamericano de Teatro, es más representativo. La Feria del Libro. La Feria del Libro. La Feria del Libro. Royal Parque. Royal Parque también. Bueno, ¿quién me da un ejemplo de una nacional? Que los Viernes Santos no se abran los comercios. Bueno, sí. La Semana Santa. Semana Santa. Celebración del Día de la Pero Madre. la Semana Santa sería, y el Día de la Madre y la Semana Santa serían internacional. Ah, ok. Porque son, o sea, se celebran no solamente aquí en el país,
Se celebran por lo menos en todo el mundo occidental. Edna Ávila dice que el 20 de julio. ¿Por qué el 20 de julio, El Edna? día de la El independencia. 7 de agosto. Edna, ¿por qué dice que el 7 de 20 de julio? Es una fecha, es una costumbre nacional celebrar, celebrar esta fecha. Bueno, yo no lo veo tanto como una costumbre mercantil, porque te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, el 4 de julio es la fiesta de su independencia. Hay dos fechas en el año en el cual en los Estados Unidos el comercio bota la casa por la ventana. Y son el 4 de julio y el Black Friday. O sea, el día siguiente al Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias. Comercialmente, es allá, digamos, atractivo. Todo el mundo trata de aprovechar y comprar para esa fecha. Pero aquí nosotros el 20 de julio, sí, es una fiesta patria, pero como que comercialmente no es que hayan así atractivos. El primer atractivo que había este año, que era el día previo, el día sin IVA, el 19, pues lo terminaron cancelando por el tema del COVID. Pero comercialmente hablando, Entonces sería amor y amistad. quería que la fiesta patria fuera una costumbre mercantil. El Día del Amor y Amistad sí sería nacional porque es en septiembre. El día de las velitas. Internacional sería el Día de San Valentín. Esa es una costumbre internacional porque el San Valentín en todos lados se celebra en el mundo occidental el 14 de febrero. Nosotros somos los niños diferentes que los celebramos en septiembre y que le pusimos el remoquete de también de que el Día de la Amistad. Pero el San Valentín es solo para los enamorados, el Día del Amor, y es el 14 de febrero. Entonces ese sería, por ejemplo, el de San Valentín internacional. La Navidad también sería internacional. La Teletón, Diego Rivera, ¿por qué la Teletón? Que la Teletón sea ¿cuál? A nivel nacional. Pero ya la Teletón no la hacen, ¿no? Bueno, cuando la hacían en su momento, sí, podríamos decir que era una costumbre nacional. Doc, tengo una duda. De pronto es una como pregunta. ¿Puede ser una costumbre nacional el tema de las amnistías de los pagos de los impuestos? No sería costumbre porque cuando hay esas amnistías es porque hay una norma donde se faculta a que a nivel nacional se haga ese tipo de descuento. Entonces no sería algo mercantil. Digamos que te voy a poner un ejemplo con algo así de impuestos. A ver, Doc. Cuando aquí en Bogotá tú vendes un vehículo, pongamos un ejemplo, ahorita en el mes de julio. Permíteme. El minuto de Dios puede ser una costumbre nacional. Ay, doctor Mauricio. Preguntemos, doctor. No, Yo porque sé eso que es lo que, donde se tiene que lucrarse, tiene que haber un comercio y todo. Y hay que claro, comercio. ahí no hay comercio. Claro, es comercial. Claro, eso hay Televisión. plata que da miedo. Doctor Mauricio. El descuento de la amnistía de comparendos. Ese es lo que yo le quiero dar a entender al doc, el descuento. Bueno, entonces que no sea amnistía, pero de todos modos es una costumbre mercantil. Nosotros tenemos que pagar impuestos y eso ya es una costumbre nacional. Pero es el impuesto, no lo del carro. Frente al tema de los carros, el pago de los impuestos, por ejemplo, digamos que Yormari le vende a Juan, le vende el vehículo, un vehículo, cualquiera que sea. Entonces, Yormari le dice, bueno, yo pagué el impuesto del vehículo de todo el año completo, pero yo lo estoy vendiendo ahorita en julio. Entonces, reintégreme prorrateado los 5 meses que faltan del año. Entonces,
por poner un ejemplo, pagó 120.000 pesos por el impuesto del vehículo del año 2020. Entonces lo prorratean y los 5 meses dividen esos 120.000 entre 12 meses, da 10.000 pesos por mes. Y dice, bueno, faltan 5 meses del año, entonces son 5 meses por 10.000, son 50.000 pesos. Entonces, 50.000. Juan, reintégreme los 50.000 pesos que yo pagué del impuesto del vehículo, porque en esos 5 meses del 2020 ya yo no lo voy a disfrutar. Entonces, prorratear ese pago del impuesto y que el que compra reintegre esa parte del año que todavía no ha pasado, eso sería una costumbre mercantil local. Eso sucede mucho acá en Bogotá. En otras regiones del país no sucede. Sí me hice entender con el Sí, ejemplo. claro que sí, doctor. Lo mismo Claro que sucede sí. con la... Otro ejemplo, doctor, sobre lo Lo de la mismo sucede amnistía, sobre lo del... con la finca raíz, con los inmuebles. Con los inmuebles pasa exactamente igual. Entonces se vendió y le dicen, bueno, entonces vamos a prorratear el pago del impuesto predial y entonces devuelva, el comprador le devuelve al vendedor los meses del año que no han pasado, ¿sí? Pasa exactamente igual, dime. Sobre lo de, digamos, no sé si será local o nacional, sobre lo de los impuestos, de lo de la amnistía de descuento de comparendos cuando sale, digamos que hacen descuentos sobre de los comparendos del 20%, por decir. Eso a veces lo manejan a nivel nacional también. Pero es que, digamos que no lo veo tanto como una costumbre mercantil, porque en ese tema de impuestos, por ejemplo, siempre hay como unas directrices que se dan a nivel nacional, no tanto por municipio. De pronto podría enfocarse con el tema que están tratando de plantear el ejemplo, quizás que sea una costumbre mercantil que los particulares puedan conseguir que se les dé la concesión de las cámaras de las fotomultas, ¿sí? Y que las cámaras de fotomultas sean administradas por los particulares. Eso podría ser quizás una costumbre mercantil, que los particulares puedan lograr ese tipo de concesión de manejo de la fotomulta a nivel nacional. Casi todos los municipios en el país tienen cámaras y en muchos departamentos, muchos municipios viven en un alto porcentaje de las fotomultas. Entonces se ha vuelto, digamos, como que ese tema se ha replicado a nivel nacional. Entonces podría enfocarse como una costumbre nacional desde ese punto de vista. Ah, ok, gracias, profe. Edna Ávila dice cuando hacen descuentos en tiquetes aéreos. ¿Podría ser una costumbre de qué tipo, Edna? ¿Nacional, local o qué? Sí, los descuentos son para los vuelos nacionales o nacional. Entonces sería una costumbre nacional, exactamente. Doctor, los madrugones de San Victorino, una local. Sí, también. Aunque creo que ahorita con lo de la pandemia ya no es madrugón, sino trasnochón. Me parece que leí en algún momento. Sí, señor. Por Profe, acá, Yángela cuando dice que el Día de la Mujer, Yángela. A ver, doctora Arriaga, ¿el Día de la Mujer sería qué clase de costumbre? Comercial. Sí, por eso, pero ¿cuál? Nacional. ¿Local, nacional, Nacional. cuál? Nacional, profe. Nacional. Internacional. Internacional. Sería internacional. Nacional. Sí, internacional. Internacional. La celebración es internacional. Por eso se llama Día Internacional de la Mujer. Exacto. profe, cuando anuncian los precios de algunos productos que tienen IVA y otros que no tienen IVA, dice incluido IVA, eso también. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo aplicaría ahí? ¿Para qué tipo de producto?
productos de tecnología. Bueno, de pronto lo que el ejemplo aplicaría mejor es que en los productos, en el precio va incluido el IVA. Sería más bien la costumbre y que fuera la costumbre nacional. Normalmente cuando a ti te venden un producto, cualquiera que sea, ya te lo venden con los impuestos incluidos. Que cuando te hacen la factura te discriminan el IVA, eso es otra película. Pero cuando tú ves ahí en el estante, ahí en la estantería, ves el producto te va a dar el precio final. Yo en ese sentido lo vería como local. Yo lo vería como local. ¿Por qué local si en todo el país es igual? No, digamos lo de los descuentos del IVA, que no lo hacen en todas partes. El IVA es un impuesto nacional. Sí, por eso, pero digamos, fuera de eso le hacen otro descuento más, hay veces, digamos, en las cadenas, sobre ese valor, sobre el que está a nivel nacional, ¿no? Es que no veo claro ahí el ejemplo. No lo veo claro. Lo entendí que estaba tratando de decir era que en el precio se discriminaba el IVA. Y no sucede. Es al revés. Cuando uno ve el precio, ya está incluido los impuestos. Doctor, de pronto es por el lado de los cumpleaños, digamos, del éxito, que cuando cumple años el éxito hace descuentos de los productos en ese mes y en ese día. Bueno, que las grandes superficies, más bien ahí sería, que las grandes superficies en determinados meses del año lancen promociones a nivel nacional sobre diferentes tipos de productos. Eso podría ser una costumbre, ¿qué? ¿Local o nacional? Nacional. Sería nacional. Porque cuando esas cadenas sacan esas promociones, lo hacen a nivel nacional. Por ejemplo, creo que al costo me parece que maneja promociones en agosto. Algo así. Al costo de agosto. Sí, creo que también la rebaja maneja también como que promociones en el mes de agosto, me parece. Bueno, frente a costumbres extranjeras. A ver, Juan Agudelo, dame un ejemplo de costumbre extranjera. Se puede comprar la Play 4 más barata. No sé, no veo, no. Ahora el Día Internacional del Trabajo. Hay varios, Juan. No, extranjera. Por ejemplo, el Día de San Patricio en Irlanda. El de la tomatina en España. El San Día de la Virgen de Ah, Guadalupe. ok. Diana Bautista, dime. Diana Bautista. Doctor, iba a decir el Día de San Valentín, pero ya lo dije. Pero ese no es extranjero, eso es el internacional. Ese es internacional. Profesor, un mundial de fútbol, ¿no? Ese no es extranjero, ese es internacional. Día de Acción de Gracias. Si lo hacen en... Ajá, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Profe, el Super Bowl. El Super Bowl. El Tour de Francia. El Tour de Francia, el pues, Giro de de Italia, Estados la Unidos. Vuelta a España. Esos eventos deportivos, digamos que de cada país podría considerarse El Tour de como Francia. una costumbre extranjera de ese sitio. El Día de la Virgen de Guadalupe en México puede ser, ¿no? Sí. El Día de los Muertos. El Tour de Francia. Viña del Mar en Chile, por ejemplo, doctor, ¿sí? Sí, también. Ok, gracias. Festival de la Canción. Más ese es el mismo de allá de Viña del Mar. El Día de los Muertos en México. Sí, el 2 de noviembre. Bueno, entonces está claro porque ahora vamos a pasar a ver cómo se
prueba o cómo se certifica entonces esa costumbre mercantil? Profe, qué pena, buenas noches. Yo tengo duda entre el extranjero y el internacional. La forma de diferenciarlo es que el internacional es en varios países y el extranjero en uno. Esa va a ser la diferencia. Ok, o sea, solo se utiliza ya en el sitio y ya. Exacto. Discúlpeme que no le entendí, profe, no lo escuché. Que el extranjero es en un solo país, mientras que el internacional es en varios países, como el Día de la Madre. La celebración del Día de la Madre va a pasar en todo América y Europa en la misma fecha, o por lo menos en el continente americano. Ahí sería internacional. No es exclusivamente de nosotros que celebramos en el mes de mayo el Día de la Madre. O que la Navidad nosotros la celebramos el 25 de diciembre. La Navidad es en la misma fecha en todos lados. Por lo menos en el mundo occidental. ¿Ok? Que por allá en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente de pronto no lo celebran como nosotros acá en Occidente, sino que para ellos tienen otras, digamos, como otros trasfondos diferentes. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero entonces ahí sería internacional ese tipo de costumbre. Tienen el Ramadán. Eso sería extranjero. Señor. Las normas NIF, profesor. Pero esas son normas, esas no son costumbres. Se aplican en todo el mundo, ¿no? Son contables. En todos los países no, los que la han acogido. Pero eso es una ley. Pero se llaman internacionales. Sí, pero son leyes. No son eventos mercantiles, ¿sí me entiende? O sea, no es que la hace el comerciante aplique esas cuentas que se manejan en esas normas internacionales de contabilidad, sino que es un mandato legal, es que le toca hacerlo, porque la ley se lo exige. Bueno, miremos. Ok, profe, gracias. El artículo 179 del Código General del Proceso nos dice cómo se va a aprobar la costumbre mercantil. ¿Quién me ayuda con el artículo? Yo, doctor, buenas noches. Sí, sí. El artículo 179, prueba de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil nacional y su vigencia se probarán, primero, con el testimonio de 2 comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio. Segundo, con decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, proferidas dentro de los 5 años anteriores al diferendo. Tercero, con certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rija. La costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditarán con certificación del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios, para expedir el certificado, solicitarán constancia a la Cámara de Comercio local o a la entidad que hiciere sus veces, y a falta de una y otra, a 2 abogados del lugar con reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial. También podrá aprobarse mediante dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio, con independencia si está habilitado para actuar como abogado allí. La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán con la copia de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. También se probará con certificación de una entidad internacional idónea o mediante dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia.
Ok. A ver, entonces cuando hablamos de probar la costumbre local, entonces aquí la norma nos trae 3 formas de probarla. Una forma de probar es que 2 comerciantes certifiquen cómo es la costumbre mercantil y que expliquen cómo funciona. O sea, 2 comerciantes que estén inscritos ahí, que puedan dar fe. Otra forma de probar la costumbre local sería que la costumbre esté registrada en la Cámara de Comercio. Entonces se obtiene la certificación de la Cámara. Eso no significa que las costumbres que no estén registradas en la Cámara no sean válidas. No significa eso, porque para eso está la posibilidad de que 2 testigos que sean comerciantes puedan explicar cómo opera la costumbre. Y la otra forma de probar la costumbre mercantil va a ser con las decisiones judiciales, es decir, con las sentencias en las cuales los jueces hayan reconocido esa costumbre mercantil y que esas sentencias sean dentro de los últimos 5 años. Esa es la forma para probar la costumbre local. Frente a la prueba de la costumbre extranjera, es decir, la que de otro país, aquí la norma nos establece varias situaciones. Una situación es que Colombia tenga representación consular en ese país, tenga su embajada y consulado. Entonces, el cónsul de Colombia en ese país, por ejemplo, digamos que fuéramos a probar una costumbre de la India, una costumbre mercantil de la India. Entonces, el consulado colombiano en Bombay, el cónsul explica cómo opera allá en la India esa costumbre mercantil. Entonces, para certificarla, debe tener como, digamos, como sustento la certificación de una entidad que haga las veces de la Cámara de Comercio, o si no existe en las cámaras de comercio, una entidad, si es pública o privada, que haga esas veces, digamos que no se llame Cámara de Comercio, sino que se llame Registro Mercantil, algo así. Entonces, certifique cómo es esa costumbre mercantil. Si no existe ninguna de las anteriores, entonces dice que se puede probar dice que con la declaración de 2 abogados que sean especialistas en derecho comercial en ese sitio y que sean de reconocida honorabilidad, que puedan explicar, que puedan certificar cómo opera esa costumbre mercantil en ese sitio. Si no hay ninguna de las anteriores, entonces puede ser una institución que pueda certificar, o sea, que pueda dar un peritaje, ¿sí?, de cómo opera esa costumbre en ese lugar. ¿Ok? Eso en cuanto a la costumbre extranjera. Si hay consulado colombiano. Si no hay consulado colombiano, entonces la norma dice que el de una nación amiga. Entonces, bueno, digamos que necesitamos certificar una costumbre mercantil en Australia. Pero resulta que Colombia no tiene embajada en Australia. Entonces, toca a través de la embajada de una nación amiga de Colombia. Una nación amiga de Colombia que tiene embajada en Australia es Chile. Entonces, a través del consulado chileno se realiza esa certificación, así como la está estableciendo la norma. Eso en cuanto a la extranjera. Ahora, cuando no es la extranjera, sino
internacional, entonces dice que se va a aprobar con la sentencia o laudo de una autoridad jurisdiccional reconocida. ¿Qué, digamos, autoridades reconocidas hay que podrían eventualmente dar este tipo de certificaciones? O que pudiera certificarse con las sentencias o con los laudos. La Cámara de Comercio Internacional de París. En la Cámara de Comercio Internacional de París se resuelven los arbitrajes entre particulares de diferentes nacionalidades. Entonces, a través del laudo, que viene siendo una sentencia de ese arbitraje que se adelante en la Cámara de Comercio Internacional de París, se puede demostrar la existencia de una costumbre mercantil internacional. Hay otras instituciones como la Organización Mundial de Comercio, que es de la ONU. También existe otra entidad que se llama el CIADI, una comisión internacional del arbitraje con sede en Washington. La diferencia entre la Cámara de Comercio Internacional de París y el CIADI es que en la Cámara de Comercio Internacional de París son procesos entre particulares, ¿sí? De diferentes países. Son personas naturales de diferentes países o empresas de diferentes países. Mientras que en el CIADI es un particular contra un Estado. El demandado es un Estado. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo, cuando se logró que se interviniera Electricaribe por el manejo que le daba a la prestación del servicio de energía eléctrica en los 7 departamentos de la costa, ellos amenazaron con que iban a demandar al Estado colombiano ante el CIADI, porque les había cambiado las reglas de juego. Entonces, cuando los gobiernos llegan, muchas veces, casi todos los gobiernos lo han hecho, hacen, digamos, un planteamiento para buscar inversionistas, para que haya una inversión extranjera directa. Y que esos inversionistas lleguen bajo unas reglas que se le ofrecen con ciertas garantías y que se le van a dar unas condiciones. Pero después, con el paso del tiempo y al cambiar los gobiernos, pues pueden cambiar las reglas de juego y generarle una incertidumbre jurídica. Entonces ahí es donde van y presentan las demandas ante esta corte del CIADI para tratar que se pueda, por parte de esta corte, hacer valer y respetar los contratos previamente celebrados. ¿Cuál creen ustedes que es el país de Latinoamérica que tiene más demandas ante el CIADI? ¿Venezuela? ¿Cómo? ¿Venezuela? ¿Venezuela? No. Argentina. Para sorpresa de ustedes, Colombia. Argentina. Yo creo que sí. Argentina es el que más tenía hasta hace un año más o menos demandas ante el CIADI. No sé si de pronto ustedes han visto que a veces la señora Cristina Fernández de Kirchner se refería a los fondos buitres, ¿sí? Y se refería a esas empresas como la española YPF, Repsol y otras que habían llegado a hacer inversiones en Argentina bajo unas reglas que se le había establecido por el presidente en ese momento de Carlos Menem, y después cuando ya salió el señor Menem, fueron llegando los otros gobiernos y empezaron a cambiarle las reglas de juego, especialmente cuando llegó el señor Néstor Kirchner. Entonces, ellos se fueron y demandaron a Argentina. Entonces, el país que tenía más demandas era Argentina. Después le seguía Ecuador, cuando Ecuador estaba este señor
Correa. Cuando estaba Correa, mi doctor. Exacto. Entonces, Colombia tiene varias, pero no es el país que tiene más demandas allá en el CIADI. Ahora, el CIADI aplica medidas cautelares, o sea, aplica embargos. Embargan las cuentas. No sé si ustedes se han dado cuenta, de pronto, los que sean más o menos contemporáneos conmigo, es que todos tienen las cámaras apagadas, lo único que tienen es Yormari y Alexander. Bueno, pero para no hacer sentir mal a Yormari, de pronto Alexander puede ser más o menos contemporáneo conmigo, ¿sí o no, compa? Profe, yo le doy Afirmativo, mi doctor. Yo, profesor, yo. Ya estamos un poquito viejos. Entonces, no sé si te acuerdas, Alexander, los billetes Profe, antes ahí estoy tenían yo. una leyenda que decía 1000 pesos oro. ¿Sí te acuerdas? Afirmativo, mi doctor, la colección de los billetes antiguos. No, pero cuando tú ya eras niño que veías los billetes, no es que ahora los coleccionistas, no, cuando tú los veías circular. Sí, claro, mi doctor, esos estuvieron en tránsito de nuestras manos. Y José Leonardo, ¿también te acuerdas que los billetes decían 1000 pesos oro, 2000 pesos oro? ¿Sí te acuerdas? Imagínese, profe, si Alex se acuerda, yo le llevo 10, 11 años de edad a Alex. Claro que sí. Las monedas de 5 centavos, de centavo, todo. Entonces, en esa época, los billetes decían tantos pesos oro. ¿Por qué? Porque estaban amparados la circulación de los billetes en oro, en reservas en oro. Pero resulta que ya hace muchísimos años que las reservas no están en oros, las reservas están en dólares, las reservas internacionales. Entonces, por eso, ustedes habrán visto que ya hace muchos años los billetes dejaron de decir tantos pesos oro, porque ya no tiene su respaldo en oro, sino en dólares, en los bancos extranjeros, por ejemplo, en Suiza, así, en determinados sitios. Entonces, por eso, cuando se presentan estas demandas, se van no solamente es para demandar, sino es para lograr embargarle parte de los dineros que tengan en esas reservas internacionales, ¿sí? Porque pueden decretar medidas cautelares. Por eso presentan esas demandas. Entonces, esa va a ser la diferencia del CIADI como la Comisión Internacional de Arbitraje versus la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Alguna pregunta hasta acá de las clases de costumbre? ¿Quedó claro cómo se prueban las diferentes costumbres? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, para el día lunes nosotros vamos a hacer un taller. Así que les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar unas tareas para el día lunes. O como dirían los españoles, unos deberes. Los deberes que van a tener este fin de semana es que van a conseguir diferentes costumbres local, nacionales, extranjeras e internacionales. Porque vamos a hacer un taller en la clase del día lunes. Entonces, yo les voy a decir, bueno, vamos a hacer el taller va a ser individual. Entonces, tantas clases de costumbre local, tantas de costumbre nacional o general, tantas de costumbre extranjera, tantas de costumbre internacional. Entonces, después yo le puedo preguntar, bueno, Mauricio, a ver, léame cuáles son las costumbres locales que colocó en el taller. Entonces, Mauricio va a leer las costumbres locales de él, Yormari, ¿cuáles son las costumbres extranjeras? Y tienen que explicarlas, ¿ok? No solamente que digan, la costumbre de tal cosa, no, tienen que explicar de qué se trata esa costumbre mercantil, ¿ok? Así que traten de buscar varias. Ahora, ¿cómo van ustedes a conseguir, por ejemplo, en el ámbito local y nacional? Entren a las cámaras de comercio. Entonces, si ustedes entraron a la Cámara de Comercio de Bogotá y vieron que está registrada aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá una costumbre mercantil y encuentran que, por ejemplo, en Barranquilla está registrada en la Cámara de Comercio esa misma costumbre, en Bucaramanga, en Cali, entonces esa costumbre es nacional, ¿ok? Si ustedes ven que se repite así en diferentes cámaras de comercio del país.
Hay como 40 y pico cámaras de comercio a nivel nacional. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, doctor, muy claro. Tímida. Sí, mi doctor Larios tenía una consulta. Dime. Mi doctor, para el trabajo que tenemos que hacer en los grupos que ya quedaron estipulados a través del grupo de WhatsApp, ¿ese trabajo para cuándo es, mi doctor? Yo le paso a Diego el lunes la fecha, aunque están ahí en el contenido programático, están las fechas, por el número de sesión. Hoy vamos en la sesión 4. Entonces ahí les va a aparecer la competencia desleal. Entonces, por poner un ejemplo, competencia desleal toca en la sesión 11 o la sesión 12. Entonces, bueno, miran a ver a qué día es la sesión 11. Entonces, a tal fecha. De todas maneras, Diego, el día lunes, Sí, señor. ¿me recuerdas para que entonces le pongamos ahí en Las fechas. la lista, pongamos competencia desleal el día martes 9 de agosto, por poner un ejemplo? ¿Sí? Ok, mi doctor Larios, gracias. Listo. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? yo tengo una pregunta respecto al trabajo.